Buenas noches, hermanos y hermanas. Agradeciendo nuevamente a Dios esta oportunidad que me da para poder compartir con ustedes esta meditación y esperando que sea de gran bendición y de gran aprovechamiento para nuestro espíritu. La lectura que vamos a estar meditando se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Si me permiten, voy a dar lectura de este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermanos, para dar comienzo a esta meditación. Padre Santo, te alabamos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor. También te damos gracias por la vida de aquellos que han de estar escuchando esta meditación. Sé en la vida de cada uno, Padre Santo, y bendíceles, porque todo esto te lo agradecemos. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Bien, el mensaje para esta noche lo he titulado Seamos de bendición. Y como lo acabamos de leer, está basado en el libro de Jonás. Mencionan los historiadores que la ciudad de Nínive era la capital de Asiria, la ciudad más extensa y más poblada de la antigüedad del siglo VIII a.C. Era corrupta y llena de crueldad, con reyes sanguinarios y también soberbios, y de la cual Dios había encomendado a Jonás la tarea de ir a esa ciudad para reprenderla por su pecado.
y que se volviese al arrepentimiento, porque su maldad había crecido grandemente delante de Jehová. Jonás era un profeta de Dios, y sabemos que un profeta anunciaba la gran noticia de salvación que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente al escuchar su palabra de vida eterna. El pasaje nos habla que Jonás, en vez de embarcarse hacia Nínive, lo hizo hacia otra dirección completamente opuesta a esa ciudad, porque Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Ahora, resulta algo extraño que alguien que conoce a Dios y mantiene una relación con Él quiera huir de su presencia, pues sabemos que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia, que por lo tanto Él está en todas partes, y así lo dice su palabra ahí en el Salmo 139 del 7 al 10. Permítanme leérselas, que nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y hablar y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escapar de la presencia de Dios, pero lo que sí sabemos de Jonás es que en ese momento de su vida, él quería alejarse de Jehová, pues no quería obedecerle ni hacer su voluntad. Cuando Dios nos manda a realizar alguna tarea, su bendición estará de continuo en nosotros, y así nosotros seremos también una bendición por donde quiera que andemos. Efesios 1:3 nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como benditos de Dios, tenemos la capacidad de ser bendición para otros y así poder experimentar paz, prosperidad, satisfacción, bienestar. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que le iba a mostrar, y que lo bendeciría y haría de él una gran nación, y Abraham sería bendición. Y dice Dios así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el plan de Dios para cada uno de sus hijos es que sean una bendición por donde quiera que pasen y por donde quiera que anden. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en ese barco donde se encontraba, estaba siendo una maldición para los hombres que allí lo acompañaban. Un hombre llamado para ser de bendición se vea vuelto en una maldición. Con todo esto, cada uno de nosotros podríamos preguntarnos si por los caminos donde andamos somos de bendición, porque como hijo soy una bendición, o como padre soy de bendición, o en nuestro trabajo somos de bendición, en la iglesia soy de bendición, con nuestros vecinos somos de bendición. Ahora, cuando Jonás decidió alejarse de Dios y al intentar escaparse de Dios, perdió grandes cosas. Miren, uno, había perdido su capacidad de orar. Si nos regresamos al pasaje, ahí en el versículo 4, podemos ver que cuando Jehová levantó esa gran tempestad en el mar, los marineros tuvieron miedo y cada uno comenzó a clamar a su propio Dios. Al parecer, todos los marineros eran hombres religiosos, devotos en sus oraciones hacia sus dioses diferentes y extraños, pero que en realidad
eran nada y nada podían hacer, pero clamaban para que la tempestad se aquietara y hasta tomaron algunas acciones como tirar al mar los enseres que había en la nave para aligerar la carga y que el barco no se hundiera. Mas, sin embargo, por otro lado, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos clamaban a sus dioses, pero la única persona que conocía al Dios verdadero, al único Dios creador de los cielos y la tierra, al único Dios capaz de aquietar esa tempestad, era Jonás, y éste dormía. No estaba orando delante de Dios por la vida de la tripulación y no parecía que le importara la situación que se estaba aconteciendo. Jonás había perdido su capacidad de orar. Y es que cuando dejamos de orar, de abrir nuestro corazón, de depender de Dios, empezamos a alejarnos de Dios. Y esto no tiene nada que ver con que seamos líderes de ministerios o diáconos de la iglesia, maestros de estudio bíblico o profeta, como lo fue en la época de Jonás, porque sabemos que al estar orando mantenemos una comunión personal y también grupal con Dios. Ahora, una consecuencia de estar perdiendo esa capacidad de orar es que comencemos a perder nuestra sensibilidad espiritual. Jonás dormía y cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Espiritualmente hablando, permanecemos como desconectados de las necesidades de los demás. No nos damos cuenta de cómo Dios está obrando en la vida de las personas y por ende no podemos participar ni ser de bendición en la vida de otros, haciéndonos poco a poco insensibles a la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el versículo 7 podemos ver que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. El patrón del barco se acercó a Jonás, quizás a manera de reproche, al ver que Jonás no estaba haciendo nada, que solo estaba dormido, que estaba como indiferente ante la situación por la que se estaba atravesando. El patrón del barco le exige de alguna manera que los apoye, que los ayude, que clame a su Dios, al Dios de Jonás, para ver si algo se pudiera lograr, porque los marineros tenían miedo, porque era algo que escapaba de su control. No había en ellos ninguna esperanza, porque solamente confiaban en lo que ellos mismos podían hacer, confiaban en sus propias fuerzas. Habían hecho todo lo necesario en cuanto a sus posibilidades por intentar detener esta tragedia que les estaba aconteciendo. Mas, sin embargo, Jonás seguía adormecido, sin poder ser bendición en la vida de esos hombres. Si nos detenemos un poco aquí, podemos ver que en nuestro mundo la maldad se ha ido incrementando en una forma desmedida. Lo vemos en el incremento de la cantidad de suicidios, vemos cómo se ha incrementado la cantidad de divorcios, vemos cómo la gente comienza a dejar de creer que realmente exista un Dios verdadero y va y busca llenar sus necesidades espirituales en corrientes ideológicas que solo los llevan al engaño y los alejan cada vez más de poder tener un encuentro con la verdad, con el único camino para llegar a Dios. Y aquí pienso que es bueno preguntarnos nosotros mismos si no estamos cayendo en un adormecimiento espiritual, en un conformismo espiritual que nos esté alejando de ser realmente una gran bendición en la vida de muchas personas. En este versículo 7 podemos ver entonces la gran necesidad de los marineros de sentirse protegidos, de buscar calmar sus miedos, de sentirse respaldados, resguardados,
Y Jonás, conociendo al único Dios verdadero que podía darles paz y seguridad de una vida eterna, permanecía callado, adormecido, indiferente. Estaba dejando de poder ser una gran bendición en la vida de ellos. Ahora, fijémonos cómo los marineros, después de que echaron suertes entre ellos para que, según su raciocinio, pudieran encontrar quién o qué era la causa de esa tempestad, vemos cómo las suertes de ellos cayó en Jonás y ellos se presentan ante él para intentar averiguar la razón de esa tragedia. Dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. En este versículo podemos entender que Jonás, desde que había abordado la nave, decidió permanecer ajeno a cualquier situación. Había estado alejado de cualquier persona que pudiera obligarlo a mantener una relación con los demás y se había ido a un lugar donde nadie le viera ni le molestara. Y es que la palabra de Dios, a diferencia de esta actitud de Jonás, nos dice que debemos ser luz en la oscuridad. Debemos ser como lámparas que muestran el camino hacia la verdad que es en Jesucristo. Hay varias formas que como creyentes podemos ser de bendición. Una de ellas es compartiendo la palabra de Dios con otros. Es hermoso ser de bendición cuando les anunciamos el mensaje del Evangelio. Si los otros ya son creyentes, podemos ser de bendición para ellos al compartirles algún pensamiento de la palabra de Dios. Puede ser que Dios haya hablado en nuestro corazón por medio de su palabra o algún mensaje que ya hemos escuchado en la iglesia o en la radio o en algún otro lugar y que podamos compartirlos con otros creyentes para que ellos también disfruten lo que Dios nos ha dado. Otra forma de ser bendición es de que podamos compartir nuestro testimonio a través de nuestra conducta o manera de ser si permanecemos en Cristo. Porque ahí en la segunda carta a los Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, como nuevas criaturas que somos, los creyentes debemos dejar atrás los hábitos o conductas que fueron propios de nuestro estilo de vida pasado, antes de recibir a Cristo, y debemos incorporar hábitos que son propios de los hijos de Dios. El mundo debe ver en nosotros un estilo diferente a lo que ellos están acostumbrados. Este estilo de vida diferente será bendición para otros, quizás principalmente para los incrédulos. También los creyentes podemos ser de bendición para otros cuando compartimos con ellos los bienes materiales que Dios ha puesto a nuestra disposición. En primera de Juan 3, del 17 al 18, nos dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y también podemos ser bendición para otros orando por ellos al Señor. Por medio de la oración podemos estar siendo la bendición o de bendición a tanta gente en tantas partes de este mundo. Ahora, volviendo al pasaje, ellos se acercaron a Jonás y él les declara que es profeta de Dios verdadero, que hizo los cielos, el mar y la tierra. Y dice la palabra que ellos temieron en gran manera, a tal grado de acusarlo de por qué había puesto la vida de ellos en peligro al estar huyendo de su Dios. Y como respuesta, Jonás les pidió que lo tomaran y lo echaran al mar. Aquellos hombres regresaron a trabajar para intentar hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron,
Los marineros no querían echar a Jonás en el mar, pero como el mar seguía embraveciéndose cada vez más y toda esperanza parecía perdida, entonces ellos, tomando precauciones, claman al Dios de Jonás y le ruegan: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y entonces echaron a Jonás al mar. El mar en ese mismo instante, dice la palabra, que se aquietó de su furor. Este final así inmediato de la tormenta probó que el Dios de Jonás era real y que la resistencia de Jonás hacia ese Dios era el verdadero problema. Como respuesta, vamos a decirlo, lógica, los marineros temieron a Jehová con gran temor, dando sacrificios a Dios e hicieron promesas de servirle. Los marineros cambiaron de temer a la tormenta a temer a Jehová. Finalmente, hermanos, Dios nos creó para andar con Él, para caminar con Él, para vivir con Él en una experiencia de aprendizaje diario, reflejando en nuestras vidas el carácter de Jesucristo. Seamos de bendición a otros en toda nuestra manera de vivir. Dios les bendiga.